No. pero yo O sea, la... en YouTube habí dicho que le estabais subiendo, ¿no? Sí, porque ya no tengo más espacio. Para ser honesto, No, en el Drive. no, sí, YouTube se me hace más cómodo incluso. Sí, a mí también, pero me produce conflicto porque es información personal, pues privada. Obviamente no están de modo público, pero igual están ahí en el fondo, pues no sé cómo decirlo. Claro, lo que te quería comentar, ahora sí, si yo quisiera hacer un cambio de variable de esta cuestión, o no sé, cuando uno calcula cualquier integral de cualquier cambio de variable de las típicas de una variable, no se puede saber. ¿Te acordás de estas tonteras? Sí, ahí ocuparía el uno menos x cuadrado como u, o como z. No, acá es trigonométrica. Ah, ya, sí, verdad, Por raíz, ejemplo, sí, esto, sí. ¿cierto? Pero siempre que yo hago este cambio de variable, ¿qué es lo que uno hace? Tú decís, pero si cambio la variable, tengo que cambiar el diferencial en el fondo, este Ujú, du, ¿cierto? Entonces, sí, cuando nosotros nos pasamos a varias variables, tenemos que decir exactamente cómo es la generalización de este mismo paso, ¿cachai? ya. Y la derivada en varias variables es una matriz, ¿cachai? Entonces, no sé si te dijeron que en verdad es el determinante de la jacobiana, este paso, O que es sea, el... es que lo ocupó el profe, o sea, veía que lo ocupaban, pero no caché bien cómo, por eso es No, por que eso me es quedé picado. La teoría es complicada, entre comillas, pero lo que te tenés que acordar es que uno, claro, con dos variables, por ejemplo, tú decís cuál es la derivada de esa cosa. Y lo que pasa es que en varias variables hay varias formas de responder a esa pregunta, ¿cachai? Por eso a uno le pasan distintos tipos de derivadas. Uno dice, oye, pero es que tenéis la derivada parcial con respecto a X, tenéis la derivada parcial con respecto a Y. Después Mm, uno dice, uno puede derivar con respecto a cualquier dirección, a cualquier vector en el fondo, pero después em, uno hace otra interpretación de lo que es la derivada y es em, la función lineal que mejor aproxima a la función en cierto punto, ¿cierto? ¿Te hace sentido esta tontera que te estoy diciendo? sí, Entonces, siempre el atajo es acordarte o pensar en el caso como de cálculo uno, que eso en teoría nosotros lo sabemos un poco, pero piensa de que la derivada de una función en un punto, para nosotros era la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? sí, La pendiente nomás. Pero después en algunos problemas nos decían, pucha, ¿sabéis qué? En verdad me gustaría encontrar la recta, exactamente esa recta. ¿Cachai? Claro, tú me decís, por la derivada encuentro m, entonces date la lata de que además tú sabes el punto, ¿cierto? El sí, x0, y0, porque tú estás calculando la derivada en un punto particular, ¿cierto? ujú, Entonces, esta es la nueva lectura, la nueva interpretación que tú tenés que tener en la mente de que no es, claro, nosotros sabemos un montón de derivadas parciales y todo, pero eso tiene que ver con, oye, yo sé calcular la pendiente de tu cuestión, ¿cachai? Entonces después me preguntan, ¿cuál es la mejor función lineal que aproxima a la cuestión? ¿Por qué? Porque eso es una recta nomás. Pero y en varias variables, ¿cuáles van a ser las funciones lineales? Los planos en el espacio, por ejemplo, etcétera, ¿cachai? Pero eso tú lo ya, podés generalizar. Y resulta que yo todo esto te lo voy a decir porque tuviste el ramo de álgebra lineal, ¿cierto? sí, Entonces, la palabra lineal acá es súper poderosa, es bien espectacular. Lo que sucede es que hay un descubrimiento, un teorema, un asunto así,
y que tú deberías saberlo, solo por eso te lo voy a decir. Y es que toda transformación lineal em, es- tiene asociada una matriz. Y toda matriz corresponde únicamente a una transformación lineal. ¿Te Ujú. suena eso? Sí, sí, sí. Eso. Si tú tienes una transformación entre dos espacios vectoriales lineal, entonces existe una matriz, ¿cierto? En algún espacio correspondiente adecuado, n por m, donde este vendría siendo la dimensión del primer espacio y eso es el segundo, por ejemplo. Em, o puede que sea al revés, no estoy seguro. Em, Tal que, claro, si yo quiero saber la imagen de un vector en, en V y que me va a dar un W, eso pasa así solo si tú multiplicas esta matriz por las coordenadas de ese vector, ¿sí? Y te va a dar las coordenadas del otro vector. Aquí tendría que poner alguna base que tú escoges. Entonces, este es un teorema de álgebra lineal y es lo que hace que todas estas tonteras en cálculo se vean tan bizarras, ¿cachai? Tú decís, bueno, si yo busco una aproximación lineal de algo, tiene una matriz, po, ¿cachai? ¿Por qué? Porque es una función lineal. Y en cálculo te dicen, esa matriz es la jacobiana. En cálculo, la respuesta a esa pregunta, ¿cierto? La, la mejor aproximación lineal a, a una función de dos variables, pero pueden ser en tres, en cuatro, en cinco. Después tú vas a cachar que la generalización es fácil. em, es la jacobiana que se llama. Y a algunos carepalos le ponen la derivada de f, pero no lo voy a poner. Claro, es la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y. No sé si tú te suena lo que es la jacobiana. Sí, sí, sí. O sea, Ya, es que lo he visto cuando lo hacen como ejercicio. ya, bacán. Eso. Entonces, esa es la parte como de ojalá que te sirva para entender de qué es lo que hay que hacer, pero conceptualmente es literalmente lo que tú haces en cálculo. Es un cambio, ¿me hiciste un cambio de variable? Sí. Tenéis que decirme cuál es el diferencial nuevo. Y ese diferencial nuevo ya no me puedes calcular, no es como la pendiente de la función, es el determinante de la función lineal, bla, 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 bla. Entonces, es un jacobiano, es la jacobiana. Claro, y en el fondo, la segunda derivada es la hessiana. Por eso cuando tú optimizas, el criterio de la segunda derivada se hace con la hessiana, ¿cachai? Mm, Entonces, todos estos conceptos es como hacer cálculo de nuevo, cálculo uno de nuevo, solo que hay que saber mezclarlo con álgebra lineal, entre comillas. Eso es todo. Es difícil, es difícil. Ya, ya no sé si te sirve o te quedan más dudas, pero en la práctica tú tenés que preocuparte de si tú haces un cambio de variable, calcular esa determinante de la matriz jacobiana asociada a la transformación lineal. ¿Sí? Mira, ¿qué te tinca que hagamos primero? ¿Los de las integrales o los de multiplicadores de Lagrange? no, lo del integral. ¿Integral? Ya. Sí, sí, sí. Porque el multiplicador de Lagrange es antes, ¿sí? Es pura derivada. No tiene nada que ver con, con ¿cómo que se llama? Eh, con integrales. No, sí, claro. Claro, cuando yo te dije el teorema de Fubini, es porque el teorema de Fubini es como el primer teorema que te dice, oye, si tú quieres integrar sobre un rectángulo, una función, eso es lo mismo que integrar sobre los lados del rectángulo, entre comillas. ¿Sí? 3A y B y C y D. No sé si de forma iterada. ¿Sí?
Entonces, ese es Fubini, teorema de un tal Fubini. Muy importante, muy interesante. Pero cuando tú quieres, en el fondo ahí está aplicado ya el teorema, ¿cachai? Está escrito en una forma de integral iterada que se llama. Eso es una integral doble, pero es una integral iterada, ¿sí? ¿Qué significa iterada? Usted integra con respecto a x primero y después con respecto a y. ¿Tú hiciste este ejercicio? ¿Sabes? ¿Tenía alguna duda cómo se hace? No, no lo hice. Ya, es directo, ¿sí? Por eso te estoy diciendo Ujú, estas cosas solo para ver si es que te, te- tenía alguna duda o algo así de qué es lo ujú, que hay que hacer, ¿sí? Entonces esto es solo conocer la sintaxis. Es una integral iterada, entonces es un integral integrando el resultado de otra integral. Eso es todo. Entonces se hacen de adentro hacia afuera. Hay que resolver esa integral primero, ¿sí? Entonces voy a resolver esta integral. Menos raíz de 2 menos y cuadrado. La raíz de 2 menos y cuadrado. De esta cosa. 2x menos y con respecto a x, ¿sí? ¿Cuánto es esa integral? El y acá no depende del x. Es una variable independiente, ¿sí? ujú, Entonces se comporta como una constante. Entonces esta integral es x cuadrado, ¿cierto? Porque esa es la integral de 2x con respecto a x menos y por x. ¿Me crees? sí, Claro, pero esto tiene límites de integración. Entonces el teorema fundamental del cálculo me dice, agarre su primitiva, evalúelo en sus límites de integración y réstelo, ¿cierto? ¿Cuánto me da? Tengo que evaluarlo en este, ¿cierto? y el resto al Y lado. restar el del cuestión de abajo. Lo voy a anotar nomás. Mira, 2 menos y cuadrado al cuadrado menos y por raíz de 2 menos y cuadrado. Todo eso menos, evalúan eso, ¿cierto? Ujú, Que va a quedar lo mismo que el de allí. No le voy a poner el menos porque está al cuadrado, pero debería poner. Bueno, se lo voy a poner. Menos y por menos raíz de 2. Aquí los signos siempre son medio molestosos. Entonces, a veces es bueno llegar y reemplazar y después preocupar. ¿Y aquí va a pasar? Este va a morir con ese, ¿cierto? Y ese menos se va a transformar en más con este y va a sobrevivir este menos. ¿Me creéis? sí, Entonces va a quedar dos veces el mismo cuestión. Bacán. Entonces, así se resuelven todas las integrales iteradas. Haga primero la de adentro, después vamos a hacer la de afuera. ¿Sí? Entonces ahora nos falta integrar de 0 a raíz de 2 esa cosa que nos dio. ¿Cachai? 2 y raíz de 2 menos y cuadrado con respecto a y. ¿Sí? ¿Se puede hacer esta integral? sí, ¿no? Sí, Por suena sustitución razonable. sí, no, no. Hagamos una sustitución inteligente. ¿Cuál te gustaría? 2 menos y cuadrado, ¿no? Claro, pues eso es el tipo de cosas que se ve que puede funcionar porque afuera está este i, ¿cierto? Ujú, Claro, cuando esté el de u, menos 2 doy. menos 2 y por di, ¿sí? Ujú, Ahí hay una regla de la cadena, acuérdate, ¿no? Em, y y es exactamente lo que aparece ¿por qué acá, regla de la cadena? porque tengo que derivar eso con respecto a i, ¿cierto? Pero 2 menos i cuadrado, claro, el 2 se muere, ¿cierto?
el menos ujú, sale, bajo un 2 y, porque derivé elevar al cuadrado, ¿cierto? sí. Pero me tengo que multiplicar por la derivada de i, ¿cachai? Por eso se llama, Ah, es una regla es de la regla de la cadena, cadena al poder diferencial, ya, ya. claro. Entonces, o así yo me lo recuerdo, claro. Porque tú decís, Ya. pero ¿cómo, de dónde aparece ese de i? Es por regla de la cadena. Pero en verdad es porque esto está muy mal hecho, ¿sí? Toda esta cuestión es casi como una mnemotecnia nomás, ¿sí? Cuando yo digo está mal hecho, esto no tiene sentido, ¿sí? Lo que uno hace es derivar u con respecto a i. Y por eso aparece eh, una regla de la cadena. Ya. Estrictamente ese de i debería estar acá abajo, ¿cachai? Entonces uno se lo justifica como para que tenga sentido. Ya, mucho texto, pero eso es. Ya, pero te fijas que es tan natural que en verdad te lo estaban obligando, pues, el ejercicio es como un ejercicio, ¿no? Que alguien lo calculó todos estos numeritos y estos constantes para que Ujú. diera bacán. Entonces queda du, ¿cierto? Raíz de u. Pero fíjate que no puedo ocupar esos mismos límites de integración, ¿cierto? Tenemos dos opciones, los podemos calcular ahora al tiro o podemos recuperar el cambio de variable cuando calculemos la integral. ¿Cuál es esta integral? Eso es u a la un ¿Cómo no medio. entendí? Es que cuando yo cambié el u lo cambié por Ujú, esta cosa, ¿cierto? sí. Entonces, cuando el i vale cero, ¿el u cuánto vale? Vale 2. Ya, no entiendo. Entonces acá yo tendría que poner un 2, pues no puedo poner cero, ¿cachai? Sí, 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 sí. Y cuando el i vale raíz de 2, el u vale cero, ¿cierto? Ya. Eso. Entonces, tú puedes hacer esto, pero mira, que hago cambiado la cuestión y a veces es medio fregado. Entonces, lo que uno hace, o lo calculas, es bueno que lo sepas, o calculáis la integral nomás y después cambiáis todos los u de vuelta y Ah, y ahí ocupáis los después límites de cuando... integración antiguos, ¿cachai? Ah, ya, claro, claro. Por eso yo no sé cómo te gusta a ti resolverlo, pero te lo comento. Normalmente hago la segunda forma. No, o Buena, sea, ya. es que nunca la había visto como lo hiciste ahora. Y tiene todo el sentido del mundo, en verdad. Sí, a veces se puede hacer cuando lo necesitáis programar, por ejemplo. ¿Sí? Si, yo no sé si a ti te han pasado programación o estos ramos de cálculo numérico o cosas así. Em, No. pero a veces es útil saber que uno puede hacerlo al tiro, en el fondo, el cambio de variable, el cambio de los límites de integración. Claro, i igual raíz de 2 implica u igual cero. Ya, entonces ahí iría de 2 a cero. Ya, pero esto es u elevado a un medio, ¿cierto? Ujú, ¿En cuál es la integral de eso? Es u a la 3 medios, ¿cierto? Por 2 tercios, ¿o no? sí, sí, sí. Sí, bacán. Esto no te lo voy a, no te lo voy a explicar. Pero cuando tengáis la duda, en verdad, tira alguno que te tinque y derívalo y tú decís, ah, ya, pues obviamente que tiene que ser otro número. Em, claro, bajo el 3 medio, multiplico, se cancela No la sé. cuestión y lo resto uno. Si recupero el cambio de variable, ¿cuánto es? 2 tercios de 2 menos i cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Ujú, Y eso hay que evaluarlo entre cero y raíz de 2, ¿sí? Entonces, en este caso, a mí igual me estaría súper más interesado en decir, no, vamos a evaluar esto entre 2 y cero, ¿sí?
Ujú. Aunque se elimina la raíz, ¿o no? Sí, por eso, po, el cambio de variable en el fondo muestra que se deberían simplificar harto. Hazlo como ejercicio de calcularlo de las dos formas porque te tiene que dar lo mismo, obviamente. Ya. Hagamos el que siempre hemos hecho todas nuestras vidas. El raíz de 2 va a quedar un 2, va a quedar un cero, es cero, ¿cierto? Ah, Menos sí, sí, sí. 2 a la 3 medios, ¿cierto? Sí, Menos 2 tercios de 2 a la 3 medios. Eso. ya. Y si te fijáis acá es lo mismo, ¿sí? Acá te queda cero menos 2 tercios de 2 a la 3 medios, Ah, sí, verdad. ¿sí? Bueno, Entonces, ahí está el ejercicio. eso. Ya, calcule la integral iterada, básicamente. Así se hace. Ya. ¿Ya por qué? Porque existe el super teorema interesante, es que si tú puedes calcular la integral de f con respecto a x y respecto a y en una región razonable, Ujú, em, es lo mismo que calcularla al revés. ujú. Eso. Entonces, nosotros tenemos lo que nos... Me lo estás Cuando, diciendo por el otro ejercicio, ¿no? claro, pues vamos a hacer el otro Ya. ejercicio y literalmente vamos a tener que hacer esto muchas veces en el fondo, pues, de calcular una integral iterada, después iterarla de otras formas, ¿sí? Ahora hay dos variables, pero cuando hay tres variables, hay bastante más órdenes posibles. No sé si te parece. ¿Te queda duda de lo anterior? No, ninguna. Ya va acá. Entonces, para que hagamos la siguiente, así más rapidito y alcancemos a verlo todas estas cuestiones. Si me alcancé a ver la de la grancha. Sí, Lagrange es bastante tedioso. Es muy sencillo, pero es la parte como técnica, la parte de resolver el sistema que te queda, eh, la lata máxima, a veces ni se puede, ¿sí? Ya. Ya, mira. Entonces, ¿qué significa esto de que la integral iterada tiene dos direcciones posibles? Y es que tú puedes describir el, el x dependiendo del y o el y dependiendo del x. Eso es todo. Vaya a dejar una de las dos variables libre y la otra va a tener las restricciones. Y eso te va a dar las dos formas distintas para cuando son dobles. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que te Ya. estoy diciendo? Mira, Sí. trabajemos con la región nomás. Primero, hagámosla. ¿Tú sabés por qué nos están preguntando esta integral? ¿Qué tiene de bacán esa función? O no de bacán, No, de fome. no. ¿Nunca he intentado calcular esta integral? Sí, pero no es con sustitución. Ya, si algún día lo intentáis en serio, nada te va a funcionar, ¿sí? En Ya. verdad no tiene primitiva, ¿sí? Esa función no tiene una primitiva como una función cerrada. Es una es la pesadilla del teorema fundamental del cálculo, básicamente. Pero en verdad la mayoría de las funciones no tienen una primitiva, ¿sí? No tiene, no se puede, no tiene primitiva. De hecho, si tú probáis, por ejemplo, por integral por parte, sustituciones, todo tipo de cuestiones, no se puede, ¿sí? Pero uno ocupa esto en probabilidades, esta función, que por las mismas razones no se puede integrar. ¿Te parece conocido? Esta es la famosa campana de Gauss. Ah, Tienes que conocerla. Entonces, resulta que si uno integra esto de menos infinito a infinito, tiene da un número finito, ¿sí? Creo que es como raíz de pi medio o algo así. Raíz de pi por. Entonces, em,
se puede calcular numéricamente. Se sabe que es una función que se comporta bien, em, tiene primitiva, pero no tiene una forma cerrada. Eso es todo. ¿Cuál es la Ya. primitiva de esa? Bueno, la integral de menos infinito a x de e a la menos x cuadrado. ¿Cachai? Existe. ¿Cuál es? Esa, pues, ahí está. ¿Cachai? Pero no. Ahí repetí la variable, pero. em, por eso esta pregunta tiene algo más como más maligno detrás, ¿sí? Y es que si nosotros decimos, bueno, queremos calcular esto, el x cuadrado medio de x a de y, yo no puedo calcularla. Te digo al tiro, no se puede. Pero ¿qué pasa si los cambio? ¿Cachai? Estoy haciendo Mm, la parte B antes de hacerla porque en verdad es una tontera que hay que saber nomás. ¿Sí? Entonces resulta que esta sí la puedo hacer porque el x esto es pura constante con respecto a y. Y la función que va a resultar sí que tiene primitiva. Eso es todo. Es un milagro, ¿no? ¿Cachai? Entonces hay una integral iterada que se puede hacer y la otra no. Y el teorema es tan bacán que me dice, no importa, po. Si el que se puede hacer, hágalo. Y la otra que a usted no se le ocurrió cómo hacerla ahora sabe cuánto es. ¿Cachai? Eso es todo. Entonces esa es la estrategia y por eso esa es la volada de estas descripciones de los dominios. Mira, ¿me cachai? ¿Me cachai la bola? sí. Entonces eso te quería comentar con respecto a esta función. Y la pillería de este ejercicio que te está pidiendo que te des cuenta de algo, que solo te vayas a dar cuenta si es que sabí o te acordáis de estas tonteras, ¿cachai? Que incluso son como de otros ramos, de cálculo uno o de probabilidades, ¿sí? Por ejemplo, tú ahora con el cambio de variable deberías tener una estrategia buena para calcular esta integral propiamente tal, ¿sí? Se hace con coordenadas polares. O es una de las demostraciones más famosas y más fáciles de entender de por qué esta cosa vale este número. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la región? Me dicen lo que está encerrado por esas dos cosas. Tú sabes dibujar todas estas cuestiones, supongo. Sí. Las rectas de sí, ¿cierto? Claro, rectas, Sí. rectas. Entonces tenemos la recta y igual uno menos x, que si este es uno, este es 1, debería pasar por esos dos puntos, ¿cierto? Si no me equivoco era un triángulo, no me acuerdo. Sí, es un triángulo. Pero mira, ¿Qué es decir intenté? Oh, excelente. eso. Claro, este es y igual uno, este es x igual uno y este es y igual uno menos x, ¿cierto? Ujú. Ya. Entonces la recta me quedó medio chueca, pero es este triángulo de acá, ¿cierto? Este es D. Ah, yo pensé que era el de abajo. Em, no, porque son estas las rectas. Esas son Ah, las claro, rectas no, que me ponen. sí, sí, Si sí, no me sí. hubieran dicho las otras, los ejes. Cero, cero. Sí, sí, ejes Claro. coordenadas. Entonces, acá yo voy a tratar de escribir este mismo conjunto, ese rectángulo, de dos formas distintas. Y las dos estrategias son lo que yo te comentaba. Son el conjunto de todos los x, y, tal que. Dime una de las dos variables que quieres que esté libre. Quiero que dependa el x del y o el y del x. Las vamos a anotar las dos, así que da lo mismo. El I del X. Ya, si yo quiero que el y dependa del x, vamos a decir cuáles son los valores posibles del x. El x está libre, no depende de y. El x se mueve Entre el cero y el uno, ¿no? entre el cero y el uno, ¿cierto? Ujú. Eso es todo. Pero el i ahora es el que está, lo vamos a someter al x. Cuando el x vale cero, ¿cuánto, o tiene un valor máximo el i posible?
de todos los puntos de acá, Uno. uno, ¿cierto? Que son todos los que están Ya. acá arriba, ¿cierto? Ujú, Entonces el i a lo más vale uno, pero el valor mínimo de i, dependiendo de x, es esta recta de acá, ¿cierto? O sea, el i, lo menos que va a valer es uno menos x. ¿Te parece razonable? sí. Eso es todo. Eso es lo que es la primera descripción de la cuestión. Pero tú escoges una de las variables, me dices, esta variable va a estar libre, se mueve de aquí a acá, entre comillas, ¿cierto? Depende em, de la dificultad del ejercicio. Después podemos debilitar. Tú decís, ya no es libre, pero no depende del i, ¿cachai? Depende de Ujú. su propio valor, por ejemplo, etcétera. Pero ahí se pone un poco más maldito. Pero ahora que estamos, esta es la primera, ¿te parece razonable? Sí. Ya mira, hagámoslo al revés. ¿Qué pasa si al i le dejo ahora sus valores libres posibles? El i también va entre cero y uno, ¿cierto? Sí. Y el x, ¿de dónde a dónde va? ¿Cuánto es el valor máximo que puede agarrar x en toda esta tontería? Uno también. 1, ¿cierto? Entonces medio simétrico esto. Y también es uno menos que uno. Claro, porque acá lo que hay que hacer es despejar el x en función de y nomás, ¿sí? Ya. Pero si esto fuera distinto, no sería igual. Por ejemplo, si esto fuera un cuadrado, ¿cachai? Una parábola. Ya. Al despejarme va a quedar estas raíces como el ejercicio anterior que hicimos. Ujú. De hecho, podríamos tratar de entender cuál es el dominio ese que te están diciendo, ¿sí? Y son el interior de un círculo. Ya, pero no sé si se ve. Uno en la parte de Porque la abajo del raíz círculo, cuadrada, ¿no? claro, Ah, po, no. si tú tomas un x cuadrado más y cuadrado es igual a un radio al cuadrado, ¿cierto? Si Ujú. yo despejo el x, em, me queda de esa forma, ¿cachai? Ah, claro, sí. Entonces, el radio que está acá es raíz de 2. Si te fijas acá, está diciendo el radio desde cero hasta raíz de 2. ¿De qué? De todo este círculo. Entonces, si tú quisieras dibujar esto, tendrías que hacer la ingeniería inversa del dominio, ¿cachai? Tú dijiste, para encontrar este de aquí, tuve que despejar el x en función del y, dependiendo de cuál es el lugar geométrico, la región que estoy. Entonces, acá estamos integrando sobre el círculo x cuadrado de radio raíz de 2, ¿cachai? Entonces, si tú describieras de la primera forma, aquí el x depende del hipo, ¿cachai? Y si tú despejas va a ser simétrico. Pero si las funciones son más feas, puede que cambie esta descripción, ¿sí? Entonces acá va a quedar parecido, va a quedar igual, claro. Si yo paso el x para el otro lado y el y para el otro lado, va a quedar así, ¿cierto? Em, Mira, yo lo hice en una gráfica ahora, para mostrarte. ¿Te quedan dudas de esa cuestión? Todos No, los, ninguno. siempre que te pongan las regiones, vas a tener que hacer esas dos descripciones posibles, ¿sí? Em, Ya. Mira, quiero que lo veáis. Por ejemplo, esta es la primera. Esa franja roja Ujú. son todos los que cumplen el rango X libre, ¿cierto? Sí. Y el cono azul, ese, es lo otro, po. 1 menos X y uno, Ujú. ¿cachai? Entonces, esa diagonal de ahí es uno menos X, ¿cierto? Bla, bla, bla. Y la intersección de las dos condiciones es el triángulo que queríamos. ¿Lo ves? Sí. Entonces, es bueno que ocupas estas cosas para cuando lo estoy estudiando antes. Pero mira la otra. El I, si le doy el rango libre, es ese rectángulo, bla, bla, bla. Y el otro tiene que ser el cono que queda vaya para arriba, ¿cierto? Ujú. Y obviamente me describe la misma área. Eso, fin. Mm. Entonces,
todos estos ejercicios de cambiar la integral, literalmente es hacer este cambio de descripción de la región donde tú estás trabajando. Ya. Entonces, resolvamos el ejercicio de un paraguaso en el fondo. Entonces, hagamos la primera integral iterada, o hagamos la que nos gustaría, la que se puede calcular, ¿cierto? X cuadrado medios, y yo quiero que sea con respecto a y con respecto a x, ¿sí? Entonces, fíjate, esto, el, ¿quién es la que voy a dejar libre? La que está más afuera, ¿cierto? En el fondo yo te voy a decir, la de más afuera es la que tiene el x. ¿A dónde se mueve el x? Entre 0 y 1, ¿cierto? Y el y entre 1 - x y el 1, ¿cierto? Entonces, eso es lo que Me nos está tenemos que... mostrando la graficadora todavía, por si acaso. Ah, disculpa, soy muy bruto. Ya todo no. Claro, vamos a tomar estas dos descripciones de dominio, ¿cierto? Ujú, Y cada uno tiene una integral asociada, ¿cierto? Una integral iterada, ¿sí? ¿Cuál es la integral de este? En el fondo el x es el que no tiene ataduras, entonces esa va a ser la que está ujú. más afuera, ¿sí? Entre 0 y 1. Ah, ya, pensé que era al revés. En verdad ahí vaya a ir cachando de que te tiene que hacer sentido nomás con respecto a esto de cuál es la variable que depende de cuál, ¿sí? Y el i va entre 1 - x y el 1, ¿cierto? Ujú, ¿Y qué es lo que voy a integrar? La función que queríamos, ¿cierto? E a la x cuadrado menos. Entonces eso. El otro dominio tiene la otra integral. No sé si lo ves ahora. Tú dices, perfecto. ¿Quién es el libre acá? El i. ¿El i entre dónde está? Entre ujú, 0 y 1. ¿Y quién depende del que está afuera? El x. ¿Y el x entre dónde va? Aquí. Y es la misma mm, integral, en el fondo. Solo ya, que está al revés. simétrico. Entonces, ¿qué me dice el súper resultado maravilloso de los Fubini y todos estos tipejos bacanes? Es que estas dos son iguales nomás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la misma región. Que por alguna razón una se puede calcular y la otra no. ¿Sí? Como integral iterada. Pero existen. Existe el valor. Ya, ¿cuál es la que podemos integrar esta? ¿Cuál es esa integral? E a la x cuadrado medio es una constante. ¿Sí? Es esa constante por i nomás. ¿Me crees? Sí, porque no. Sí, sí. Eso. Entonces, la integral más fácil del mundo. No ¿Sabéis integre qué? de i. ¿Mm? ¿Qué cosa no entendí? ¿Por qué las otras integrales de Euler elevado a menos x partido en dos? Ah, porque yo soy todo. Soy loco. Tiene que ser la misma función. La misma. Ah, ya. Es que. Soy muy bruto, Ya, ya, muy ya. bruto. ¿Sí? Eso. Estaba pensando en la gaussiana que había pensado Ya. en el ejercicio. Sí, obviamente no tiene ningún sentido. El, claro, tiene que ser la misma función. Ya. ¿No te confundiste con eso? No, no, no. Ya. Ya. Esa integral me da esta cuestión. Y claro, cuando evalúe en estas cosas, me va a quedar una integral de x. Y por eso va a tener, cuando yo te digo, si no tiene sentido, te vaya a dar cuenta al tiro. ¿Cachai? Que pusiste lo. Hay que poner estas cosas en el orden que correspondan. Eso es todo. ¿Sí? Si por ejemplo hubiera escrito esto, la integral de 1 - i
a uno, después la integral de cero a uno, eh, de x de y, eso tú tendrías que saber que está mal, ¿cachai? Porque el i no depende del i, no puede ser, eso es todo. Y todas las combinaciones posibles erróneas que no son estas, ¿sí? Ya, mira, ¿cuánto me queda eso? La integral de cero a uno de, em, si pongo un uno, ¿qué me queda? Menos 1 menos x por a la x cuadrado medios, ¿cierto? Todo eso de x. Sí, Entonces va a morir el a la x cuadrado medios solito y va a quedar x cuadrado medios de x. ¿Me creí? sí. Ya. Y esta es más fácil, porque es esa integral nomás. ¿Cuál es la derivada de esa función? Espera. Es una exponencial, No, así no, que va a quedar es que ella misma, no entendí por qué te quedó el X por Euler elevado a eso. porque multipliqué esto con esto y esto con esto. Ah, y después desarrollaste Claro. no. Entonces Ya, va a morir esa con esa ya, sí, sí, y va sí, a sí, sí. sobrevivir el El del x por X el por el otro. otro, sí, sí, sí. Me salto algunos pasos porque No, soy sí, sí, pesado, sí, ¿no? yo sí, sí. Mala mía. Entonces, esta integral es como típica, es como una integral que te tienen que haber mostrado en cálculo uno porque no se puede hacer, pues, ¿sí? Pero resulta que hay un milagro de que si lo multiplicáis por x es extremadamente sencilla de hacer. Mira, la derivada de esta función que no podemos integrar eh, queda multiplicado por x. No sé si tiene sentido. Sí. Por regla de la cadena, en el fondo. La derivada de los adentro es bajar ese 2 y van a morir, po, ¿cachai? Ujú. Entonces resulta que si yo integro eso, me va a quedar exactamente la función esta, Qué ¿cachai? bonito. Entonces, esa es la integral, ¿no? X cuadrado medio. Pero esta está evaluada entre cero y 1. Pero claro, para integrar, para que se te ocurra, tenéis que estar buscando antiderivadas y para las exponenciales generalmente los candidatos son buenos otras exponenciales, ella misma, por ejemplo. ¿Sí? Siempre probar ella misma es un buen primer intento. Y claro, como la gente intentó muchas veces integrar la gaussiana y no se podía, em, se dieron cuenta que está así. O yo por lo menos me di cuenta, por ejemplo, cuando es. Y esto da un número nomás, ¿cachai? Em, ¿Cuánto es? Raíz de E, ¿o no? Porque uno me queda un medio, raíz de E menos E a la cero. Ah, menos uno. ¿Sí? Ya. ¿Por qué menos uno? Porque tengo que evaluarlo en eso menos el otro, ¿cierto? Entonces, Ah, que soy estúpido. Sí, Euler elevado a cero, sí. claro. No, yo también al principio dije, oye, pero tengo que ponerle el E a la cero. Claro, menos uno. Eso, pues, entonces nos da un número, Ya, a pesar de que la otra no se puede calcular ni siquiera, ¿cachai? Entonces, eso. Esa, este es el poder o la razón de por qué uno tiene que aprender a dar vuelta a estas integrales iteradas. ¿Sí? ya. Literalmente tienes que hacer esto de los dominios. A mí me gusta. Yo lo aprendí en otro ramo que no fue el de cálculo. Lamentablemente. Sí. Me lo enseñó mi profesora de probabilidades. Pero ese ramo es después, por cierto. Sí.
Y llegamos a probabilidades y nadie sabía integrar. En la prueba dijo, ya, yo les enseño y en verdad no era tan difícil. Ya, eso. Tenéis que hacer más integrales. Exacto. Ya. ¿Te queda alguna duda? ¿O quieres que veamos No, algún otro ejercicio de esto? no. Pasemos con el de Lagrange nomás. Ya, hagamos el de Lagrange. Estrictamente Lagrange es materia anterior a esta, ¿sí? No, sí, sí lo tengo claro. Eh, entonces, multiplicadores de Lagrange. Entonces, dentro de optimización, em, nosotros vimos este de el estándar, ¿cierto? El procedimiento de derivar, ¿cierto? O en el fondo buscar puntos críticos y clasificarlos, ¿cierto? Ujú, Pero acá vamos a optimizar funciones f de x y en verdad de cualquier cantidad de variables. Ahora tú ya deberías saber que podríamos poner 4, 5 o n variables, pero lo vamos a escribir en 2 y 3 variables. em, Dadas restricciones del tipo bordes a los conjuntos, en el fondo, eso es todo. O g de x y z igual k. En el fondo esto tú te tenés que acordar que son una curva de nivel, ¿cierto? O una superficie. Entonces estas son nuestras restricciones propiamente tal, pero también lo tenéis que considerar como los bordes del dominio. Ya. No, pero eso a lo mejor te confundo. Después si algún día lo vemos, te lo comento de nuevo. Em, Porque en verdad lo que a uno le interesa es, esto está dentro de como de algo más, un poquito más grande, ¿cachai? Esta es una herramienta dentro de una optimización más grande y es los f de x, y optimizar dentro de una región, como lo que estábamos viendo ahora, ¿te acordáis? O sea, no te acordáis, obviamente no se te puede haber olvidado en 30 segundos, pero estamos sobre una región, ¿cierto? ujú, Entonces, esa región nosotros vimos una descripción de su superficie, ¿sí? Pero resulta que para optimizar, tú dices, ya, quiero ver todo lo que pasa acá y la función va a tener sus comportamientos naturales y todo. Y en una variable uno dice, bueno, quiero optimizar esa función, pero solo entre, no sé, pues, entre 1 y 10, ¿cachai? Entonces tú dices, perfecto, voy a hacer todo lo que hago yo para optimizar, busco puntos críticos, pendiente cero y todo. Pero al final voy a tener que ver cuánto vale acá los bordes porque acá los bordes son una excepción, ¿cierto? A lo mejor yo nunca voy a encontrar un máximo o un mínimo acá, pero por cómo es la función en ese borde, ese es el máximo en este intervalo. No sé si entendí la problemática. Cuando uno optimiza una función, uno encuentra estos puntos críticos, ¿cierto? ujú, ¿Sí? Pero si yo te sí. digo ya, optimízame esta función, pero entre este valor y este valor. Tú me dices, bueno, el valor realmente el valor más grande acá es este, ¿cachai? Pero porque te pregunté en este intervalo, ¿cierto? Mm, sí. Tú dices, oye, pero ese no es un punto crítico y no tiene nada, po. Tú dices, bueno, po, claro, esta es la pregunta más compleja que te voy a hacer de optimización en el fondo. Es, quiero que me optimices la función, vaya a hacer toda tu cosita de las derivadas y bla, bla, bla,
Pero después, ¿qué pasa en el borde, po? ¿Qué pasa en este borde? ¿Cachai? Aquí. ¿Por qué? Porque este no sigue tus reglas de tu cálculo, pues, ¿cachai? Es el máximo porque es el valor más alto que hay acá nomás. ¿Cachai? Oye, pero aquí hay uno un poquito más alto. Sí, pero no está en mi intervalo. ¿Cachai? Entonces, en varias variables va a pasar lo mismo. ¿Cómo son los gráficos de las funciones en varias variables? Por ejemplo, de un x, y que me da algún número, ¿cierto? X más y o cosas así. Entonces aquí, por ejemplo, hicimos un dominio que era como este triángulo, ¿cierto? Tú decís, oye, me gustaría optimizar la función en ese triángulo. La función es así como una superficie por acá encima, ¿cierto? Entonces, Ujú. bacán, voy a ver todo lo que pasa en cualquier lugar, voy a buscar puntos críticos, voy a clasificar con la hessiana y toda la cuestión. Pero después te voy a decir, oye, pero ¿qué pasa con la función en los bordes del triángulo? Claro, a lo mejor esta función es como es suavecita, es bonita, es es un paraboloide, qué sé yo, cuestiones para arriba, ¿cierto? O un cono, si no le pongo los cuadrados. Y tú decís, pero claro, en este triángulo, si yo le veo el máximo, tú decís, cuestión no tiene máximo, el mínimo lo tiene en el cero y se acabó nomás. Entonces, entonces tengo que ver en estos bordes de este triángulo, si en alguno de las imágenes de esos bordes se alcanza un valor máximo o se alcanza un valor mínimo. Eso es la cuestión de los multiplicadores de Lagrange. Es un poco complicado, pero ese es el contexto, ¿sí? Porque Ya. te lo pueden preguntar incluso, yo diría. Entonces, así se pega en la materia de optimización. Pero hagamos el ejercicio de la caja, que es como em, muy típico. ¿Te sabéis la materia de multiplicadores de Lagrange, o no? No mucho. Ya. Em, ¿Tú sabéis lo que es el gradiente de una función? Me suena, pero no. Es este triangulito, pero es un vector con las derivadas parciales de f. En el fondo, si f es de dos variables, el gradiente es este vector, es una función, cuya primera coordenada es la derivada, la primera y después la otra, ¿cierto? Mm. Pero si es de tres variables o de cuatro variables, aparecen sus respectivas derivadas, ¿cierto? Entonces a nosotros a lo más nos van a aparecer estas cuestiones. Ya. Entonces el gradiente es esta cosa, ¿sí? Es un vector. Eso es importante para mí. Entonces, cuál es la gracia del gradiente? Esto también se ocupa. Teorema. El gradiente de f es perpendicular a sus curvas de Nigal. Es perpendicular. Pero antes de sacar el gradiente no ocupábamos una restricción. No. Mira, vamos a un ejemplo al tiro cualquiera. Por ejemplo, yo te voy a decir esta función. X cuadrado más 2y. Una función de dos variables, ¿cierto? Ujú. ¿Cuál es su gradiente? Todo X y 2. Listo. Es es un vector, claro, tú decís, pero no es como un vector propiamente tal. No sé si tiene sentido, pero yo lo tengo que evaluar en un punto, ¿cachai? Entonces, el gradiente de una función en un punto es un vector que está asociado a ese punto, en el fondo. En el punto 0,1, esta cuestión vale 0,2, ¿cachai? Entonces, eh, eso, eso es,
no sé si te respondo que no, no tiene nada que ver con la restricción. Esto es Ya. un objeto libre, libre de pecado. ¿Cachai? Da una función, sí. Yo le puedo calcular el gradiente. Se ocupa harto, por eso tiene nombre nomás. Se hace harto. Por ejemplo, ahora dice, esta cosa es perpendicular a las curvas de nivel de F. ¿Sí? Entonces, esto es un poco vago, pero veamos un ejemplo. Mira esta función. Una función muy ordinaria, x más y. ¿Sí? ¿Cuál es cómo son sus curvas de nivel? ¿Tú te acordás de lo que son las curvas de nivel? Simplemente Eh, es Era preguntar, cuando se igualaba a cero, a uno, cosas así, ¿o no? claro, eso. En el fondo yo voy a decir, te voy a poner valores po, para C, ¿cierto? C, cualquier número real. Te voy a preguntar por cada curva. Si yo pongo un cero ahí, ¿qué me queda? Una recta, ¿cierto? Y igual C menos X en el fondo, ¿sí? Si pongo cero, es menos X, que es así. Pero si pongo un uno, lo único que cambia, lo que va cambiando, es el coeficiente de posición de esta recta, ¿cierto? Este es el C. Entonces esto es Y igual a C menos X. Son puras rectas dependiente menos uno. Y si usted me mueve el C, son todas estas. ¿Te parece razonable? Sí, Ya. Entonces estas son las curvas de nivel de esta función, ¿cierto? Rectas de bla, bla. En el fondo, todos estos tipos tienen la misma imagen bajo la función. ¿Cuál? Ese punto de ahí. ¿Ya cuál es la gracia? ¿Cuál es el gradiente de esta función? El gradiente de f. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a x? Uno, ¿sí? No te escucho por si acaso si me hablas. Y la ah, derivada con respecto a y es uno también, ¿sí? ya. Entonces, este no me dio dependiente de x ni de y ni de nada, me dio un vector propiamente tal. Me dice, en todos los puntos, cuando usted intente preguntar el gradiente, siempre le va a responder lo mismo, uno, uno. Entonces, ¿cómo el uno, uno? Así, ¿te fijáis? El uno, uno va a ser perpendicular a todas estas curvas al mismo tiempo. Esa es esta- esa es la observación que se dio cuenta Lagrange. En el fondo, este es el teorema del loco. Me dice, cuando tú quieres optimizar, bajo una restricción, va a ocurrir que tu restricción va a chocar, va a ser tangente a la curva de nivel más grande que suceda en esa restricción. No sé si te suena, si tú lo viste en la materia. Pero eso, este es el teorema fundamental. Me dice, ¿usted tiene un gradiente de una función? Sí. Ese gradiente siempre le va a dar un vector que va a ser perpendicular a las curvas de nivel de los puntos asociados, ¿sí? Entonces, no sé si explicarte esto o vomitarte el método. Mira, voy a decirte el método nomás de multiplicadores de Lagrange. Me dice ya, para encontrar máximo o mínimo. Lo voy a anotar en tres variables, ¿sí? Pero es lo mismo que de f de x, y, z, ¿sí? Bajo la restricción g de x, y, z igual k, ¿sí? Em, Primero, encontrar
X, Y, Z y un K, en el fondo, un lambda, una constante, para que pase esto. Que el gradiente de f de x, y, z sea lambda veces el gradiente de g. Ah, bueno, y g de x, y, z tiene que estar en la restricción, pues obviamente, tiene que cumplir la restricción. Entonces, el primer paso para ocupar esta cuestión, el loco dice tu función, su gradiente, tiene que ser paralelo al gradiente de la restricción. Eso es todo. No sé si te parece razonable. Porque eso significa multiplicar por un escalar, ¿sí? Ujú, sí. Los gradientes tienen que ser paralelos o linealmente dependientes, que se dice en álgebra. Tienen que ser paralelos. Entonces, este es como el paso de los puntos críticos. Todos estos puntos que cumplan estas cuestiones son los que, no, los que queremos, ¿sí? Los gradientes Ujú, tienen que ser paralelos. Y compararlos, ¿sí? Comparar los valores de las puntos en común. Entonces, claro, el razonamiento de por qué esto es cierto es la materia, pues, y por eso te lo voy a decir nomás. Si tú querías optimizar la función con respecto la restricción en el punto optimal es tangente a la curva de nivel de mayor valor que cumple la restricción. ¿Cachai? Entonces, tendría que mostrarte el mono. Mira, lo voy a pegar acá. Yo no, no he encontrado formas fáciles de explicar esta cuestión más que ver el dibujo. ¿Sí? No está acá. de Ya, pero dibujo. filo. De dibujar curvas de nivel y ver lo que significa que se intersecte eh, mira, acá tengo un dibujo. En el fondo, yo puedo tener una función, ¿cierto? No sé, estas son las curvas de nivel de una función, ¿cierto? Pero la restricción es como una curva de nivel de otra función. ¿Se entiende? Entonces, Sí, esta cosa va a ser tangente a una pura curva, puede ser tangente a muchas curvas de nivel de f, ¿sí? La restricción va a ser tangente a muchas curvas de nivel y al valor más grande al que es, aquí sucede la magia. Eso es todo, ¿cachai? Entonces nosotros estamos buscando cuándo pasa esto. Y yo no ocupo el teorema anterior, pues uno dice, mira, estos lugares tienen una particularidad, que el, el gradiente de f es perpendicular a esta curva de nivel. Pero si son tangentes, ambas tienen la misma tangente en el fondo. Y resulta que el gradiente de g también es perpendicular a esta misma curva, a la curva de g, y como el gradiente de f es perpendicular a la curva de f, ambos tienen que ser paralelos. Entonces, Lagrange dice, oye, ya, pues, calculémoslo, pues, hagámoslo. Pongamos la ecuación y busquemos los puntos que cumplen esa propiedad. Mira, quiero ver un ejemplo sencillo primero y después hacer el de la caja. O incluso podría ser uno más fácil que el de la caja.
o querís tirarte de guata al tiro. No te escucho por si acaso. Eh, no, no estaba muteado, solo no respondí. Mira, hagamos una función sencilla. X cuadrado más y cuadrado. Y pongamos una restricción x más uno, x más y igual a 1. Ya, va. Esto es muy sencillo, ¿cierto? En el Ujú, fondo, ¿quién es g de x? Coma y. X más y, ¿cierto? ¿Y cuál es la condición que le vamos a poner? Igual 1, ¿cierto? Que es lo que le habíamos puesto como un k. ujú, Entonces, ¿cuál es el gradiente de f? 2x 2y, ¿cierto? ujú. ¿Cuál es el gradiente de g? 1, 1. 1, 1. Entonces, ¿qué me dice este tipejo? Busque las cosas que sean de esta forma, ¿cierto? Entonces los vamos a igualar coordenada por coordenada. ¿Me creéis? Ujú, Entonces va a quedar el 2x tiene que ser lambda por 1 y el 2y tiene que ser lambda por 1. Fomecito, pero además yo te dije que tiene que cumplir la restricción. Entonces siempre vamos a obtener un sistema de ecuaciones y aquí todo vale, ¿sí? Acá para resolver esto, todo vale. Resuelva como pueda, ¿sí? ujú. Entonces, ¿qué me dicen estas cosas? Por ejemplo, esto es lambda y esto es lambda nomás. Pues ahí puse el 1 de pesado. Por ejemplo, el x tiene que ser igual al y, ¿cierto? Porque 2x es lambda y 2y es lambda. Así que 2x igual a 2y, entonces el x igual a y, ¿cierto? Y si el x es igual a y, significa que 2x vale 1. ¿Me crees? Reemplazando abajo. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cuánto vale x? Un medio. Y vale lo mismo que Ujú, el y. ¿Y cuánto vale el lambda? Entonces, da lo mismo, ¿sí? Pero hay un lambda que hace esto. Uno. ¿Sí? Ahí lo voy a poner. mm, Porque ya sabemos cuánto vale x, así que 2x es lambda, así que lambda vale. Pero ya tenemos un punto, este, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro candidato en el fondo? El un medio como un medio, ¿no? ¿Cierto? Em, es un candidato. O aquí pasa algo, o es un máximo o es un mínimo, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? no sé. Ya, eso es viendo la función nomás, ¿sí? El f de un medio como un medio, ¿cuánto es? Mm, un cuarto y un cuarto. Un cuarto más un cuarto. eh, un medio, ¿cierto? Ujú, Dada la restricción, x más y igual 1, eh, tienes que encontrar cualquier otro par que cumpla esto y compararlo contra ese y ver si es un máximo o un mínimo. Por ejemplo, el 0,1 lo cumple. mm, no. ¿Mm? ¿Que tienen que sumar uno o tienen que sumar un medio? Tienen que sumar uno.
Ah, sí. Sí, ¿cierto? Y el 1,0 Ujú. también. A eso me refiero de ver quiénes cumplen la restricción. Esta es la restricción. El 0,1, no sé, los que tú quieras, po, ¿sí? Un tercio más dos tercios. Preguntarle a cualquiera qué par de cuestiones que sume uno. Entonces veamos, el f de 0,1. ¿Cuánto es? El f de esto. Entonces 0 cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1 nomás. Esto es más grande que un medio. Entonces, esta cosa, si es algo, es un mínimo. ¿Me cachai? Sí. Eso es todo. Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Por comparación directa nomás. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, ¿cómo decido con cualquiera? Lo comparo con cualquiera. Em, eso. Ese es mi ejemplo guaguita. ¿Te parece razonable? Ya. Los otros son todos lo mismo, solo que van a ser un poco más complicados. Complicado, ya sé. Mira, hagamos el de la caja. ¿Te tinca que hagamos el de la caja la versión sencilla? ¿Ya? Mira, yo igual tengo resuelto el otro, pero es para que las estrategias sean mucho más fáciles de ver. Mira, tenemos una caja rectangular, em, sin tapa, eh, hecha con 12 metros cuadrados de cartón. Entonces, la pregunta es, calcule el volumen máximo de dicha caja. ¿Te parece razonable? Sí. Ya. Porque el ejercicio que tú me mandaste es literalmente igual a este, solo que le cambian los pesos de cuánto cuesta una cara, ¿no? Te dicen, ah, esta de acá es más cara, ¿no? Y ahí nos quedan las mismas ecuaciones y lo mismo. Porque ¿cuál es la función que queremos maximizar? Esto es X, esto Y y eso es Z, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en, en ambos ejercicios nos preguntan sobre el volumen. ¿Cuánto es el volumen? Dependiendo del largo, del ancho y del alto, ¿cierto? Ujú. Es la multiplicación de esas tres variables, ¿no? ¿Cierto? Pero acá hay más asunciones. Por ejemplo, asumimos que el X, el Y y el Z eh, tienen que ser números. No puedo crear una caja sin volumen, en el fondo. ¿Sí? No quiero que sean cero. Tienen que ser números positivos. ¿Cuál es la restricción? Me dicen, usted tiene un área. Esa área va a medir 12. Ujú. Pero esa área es, claro, si lo pongo Aquí. sin tapa, es dos veces el X por Z, más dos veces el Y por Z, más una vez la base, que es X por Y. ¿Me creéis? Ujú, sí. Eso. Entonces, en el otro ejercicio, la restricción que queda es de esta forma. Son los 12.000 que tú tenés por plata. Te dicen, claro, cuestan 200 las tapas baratas, ¿cachai? Dos tapas de X por Z, dos tapas de Y por Z, y una de las tapas, la tapa de arriba del X por Y. Pero Ujú. el, la tapa de abajo cuesta 600, ¿cachai?
Entonces, si te fijáis, es prácticamente la misma función, solo que alguien muy pesado quiso hacer esto. Entonces, creo que resolvamos el de arriba para no equivocarme con los cálculos, ¿Mm? pero se hacen exactamente igual, ¿sí? Exactamente igual. Entonces, eso. Ya, esta es la restricción, ¿te fijáis? Sí, sí, sí. Eso es todo. Entonces, ¿qué nos dice este chiquillo de Lagrange? Ah, bueno, agarre su función y calcúlele el gradiente, ¿cierto? ¿Cuál es el gradiente de B? Ujú, Eh, y por z, porque derivo con respecto a x, después x por z, porque bla, 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 ¿cierto? ujú. Y el otro es x por y, claro. ¿Y cuál es el gradiente de la función área? 2Z, 2Z y X. Ah, no, y cero, ¿no? No, a ver, hagámoslo. Si derivo con respecto a x, me queda 2z más y, ¿cierto? Ah, ya. Después, si derivo con respecto a y, me queda 2z más x. Y Ujú. si derivo con respecto a z, me queda 2x más 2y. 2X, 2 más, sí. Entonces, ¿qué me dice Lagrange? Busque cuando eso es igual a lambda veces eso, ¿sí? Entonces necesito un iz igual a lambda veces 2z más y. Necesito un xz igual a lambda veces 2z más x. ¿Me cachai? Es, toda esta parte no estoy ocupando el cerebro, estoy implementando nomás el, esta estrategia que viene de estas observaciones muy místicas de Mr. Lagrange. Y tengo que poner la condición, ¿sí? La condición es que 2xz más 2zi más x por y tiene que valer 12. Entonces, este es mi sistema de ecuaciones. Y aquí yo te dije que todo vale, ¿sí? Resolver como pueda. Entonces, yo no sé si se te ocurre algo que es lo que se puede hacer para a igualar dos cosas, para eliminar alguna variable, para algo. Buscar puntos críticos, quizás. No, aquí ya estamos. Claro, buscar puntos críticos requiere de resolver un sistema de ecuaciones, pero cuando lo hacíamos en cálculo uno y todo, siempre nos quedan sistemas como más razonables, no sé, porque no habían tantas variables en el fondo, ¿sí? Mm, Acá hay cuatro variables, el x, el y, el z y el lambda, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que todo vale? En que tenéis que ver algunas cosas que uno puede hacer. Pues, por ejemplo, yo voy a multiplicar esta cuestión por x y voy a multiplicar esta cuestión por y. ¿Qué pasa si ujú. hago eso? Y el de abajo incluso lo voy a multiplicar por z. ¿Qué me va a quedar esta ecuación uno, 2, 3 y 4? Ah, que los tres están igualados a X, Y, Z, ¿no? Claro, po, x igual a z me va a quedar lambda por, lo voy a anotar acá, 2xz más x por y, ¿cierto? Y el 2 va a quedar x y z también, igual a lambda por 2 y z más xy también, ¿te fijáis? Entonces va a Ujú. empezar a ocurrir un milagro, por eso te digo que todo vale, vaya a tener que echarle todo lo que se te ocurra nomás a ver, a buscar cuestiones que se parezcan o que se eliminen. No creo que te pregunten algo extremadamente cruel para que eso te ocurra, por eso no quería que nuestro primer ejercicio fuera el otro, porque no es más difícil de ver lo que puede pasar o no. Ya. Pero ahora que te estoy mostrando esto, vaya a leer el otro ejercicio y decir, es exactamente el mismo ejercicio, así. ¿Ya qué pasa si igualo estas dos cosas?
¿El lambda puede valer cero? Eh, no sé. Preguntemos antes de hacer cualquier cuestión. Este es nuestro sistema original, ¿cierto? Ujú. Si el lambda valiera cero, el Bueno, i por el lambda no z puede ser, ¿no? no puede ser cero, pues, porque esto valdría cero, ¿cierto? Ujú. Y si esto vale cero, uno de los dos vale cero. Pero el i Ah, y el z son dimensiones de una caja, ¿cachai? ya. Entonces resulta que el lambda no puede ser cero. Por eso te digo que tenemos que preguntar, saber preguntarle a esta cuestión. ¿Por qué? Porque le pusieron texto al problema, pues, ¿sí? ¿Es una caja? Sí. No puede valer cero el lambda. ¿Por qué? Porque si vale... ¿Qué pasa si vale cero el lambda? Veo, pregunto. Oye, lambda cero, estos dos multiplicados me dan cero, uno de estos cero, uno de estos cero, uno de estos cero. No se puede. ¿Por qué? Por realidad nomás. Entonces, ¿para qué me sirve saber de qué lambda no es cero? Puedo dividir por lambda en el fondo, puedo simplificar esta cuestión, ¿cierto? Entonces, 2xz, este se va a morir con eso, se restan, ¿cierto? Ujú. Es lo mismo que 2y z. El 2 muere con este, y el z es una dimensión de una caja, también lo puedo simplificar. Fíjate que el x tiene que ser igual a y en toda esta cuestión. Charán. Entonces, ¿qué pasa si el x es igual a y? O me dice algo esto, me dice algo bueno, algo malo, algo interesante, algo no interesante. Eh, Por ejemplo, voy a igualar ahora ya no lo voy a anotar en lambda. No, pero ya sabemos algo. Sí. o sea, sirve para como eliminar más variables, ¿o no? Claro, pues, por ejemplo, en la de abajo me dice que x por y es lo mismo que lambda por 2x más 2y. Ujú. ¿Cachai? Pero si lo multiplico por z, em, lo que quiero hacer es hacer el mismo despeje que hice con estas dos, pero con la de abajo. Mira, el 2z más y por lambda, ¿cierto? Tiene que ser lo mismo que lambda por 2xz más 2yz. Disculpa, acá me falta por un x. X, X. Ya, a lo mejor no me estoy explicando bien, pero ya estoy listo con esto, ¿sí? Lo que hice fue igualar el uno con el 2, ¿sí? Ahora Ujú. quiero igualar el uno con el 3, pero el uno por x y el 3 por z son iguales, ¿cierto? Ujú. Eso es todo. Entonces acá me queda 2xz más xy, tiene que ser igual a esa cosa, ¿cierto? Lambda por 2zx más 2zi. Entonces dijimos que los lambda pueden morir sin problema. Esto va a morir con esto. Y el x por y tiene que ser lo mismo que 2z por y. Pero el z puede morir, ¿cierto? Porque son números positivos. O sea que dos veces el z es x. ¿Qué te parece? Ya, encontramos un montón de relaciones súper buenas. Y esto lo podemos reemplazar en la ecuación de abajo nomás. ¿Sí? En el fondo, 2z por x es... El x es 2z. ¿Cachai? Los voy a reemplazar todos por 2z. Reemplazando en 4. Entonces me queda 2xz es lo mismo que 4z cuadrado. ¿Me creí? Porque es 2z por 2z. X es 2z. Sí. Más 2zi es 4z cuadrado también. Y x por Ya. y es 4z cuadrado. Y esto me va a dar 12. Por eso el número 12 es tan bonito en este ejercicio. Por eso lo escogieron.
porque 12z cuadrado es 12, implica que el z cuadrado es uno, ¿cierto? O Ujú, sea, el z es positivo, así que tiene que ser uno, ¿sí? No puede ser menos uno. Entonces, si el z vale uno, ¿cuánto vale x? 2 y el y 2. Que esa es la respuesta a nuestra pregunta, ¿sí? Las dimensiones de la caja, en el fondo. Uno por uno por 2. Ese es el volumen máximo que se nos tiene permitido para esta cuestión. Entonces, aquí tendría que poner redactar respuesta. Respuesta. Inserte respuesta redactada. O es muy molesto que lo deje sin escribir. mm, Tiene que hacer una caja no, rectangular de 12 metros de cartón. Entonces, el máximo el Z volumen. máximo es uno. Claro. Pero esos son los tres números máximos, por cierto. Claro, porque en verdad nos están pidiendo Ah, algo más, ¿sí? El máximo volumen de dicha caja es uno por uno por 2. Eso. ya. 2 metros cúbicos. Charán. Entonces eso. Quiero que intentes hacer tú el ejercicio que me mandaste porque es exactamente igual. Exactamente igual. ¿Sí? Ya. Em, de hecho, decidí presentarte este otro ejercicio porque me molestó los 800 y los 600 que aparecen en la otra cuestión. Pero vaya a llegar a un resultado similar. ¿Sí? El X va a tener que ser igual al Y por simetría del problema y después ahí vaya a ver que el otro es una fracción de la otra cosa. Y se acabó. Ya. Ya. Necesito saber si te quedan dudas o preguntas o... No, ninguna. Ah, Ujú. mañana, ¿como a qué hora te podré juntar o a qué hora te acomoda? Yo, a ver, ¿verdad? Mi único problema es que tenía un compromiso y es acá en mi casa, así que no puedo hacerme el loco. No, sí, por eso. Sí, mañana voy a Eh, estar en mi casa todo el día. Por eso se trataba. no sé, después del almuerzo te tinca, puede ser, como a las Sí, como 3 queráis. o algo así. O temprano, si te acomoda, incluso, no sé. Em, es que me acomoda más después del almuerzo porque alcanzo a hacer otras cuestiones, a ir a la Ah, feria, ya, a pues. hacer... Ya, entonces. No, pero eso. Ninguno todo. Ya. ¿A qué hora? Después del almuerzo, sí. Que yo almuerzo como a las 5 por eso. Ah, sí, yo igual almuerzo tarde en verdad. Digo, después del almuerzo para una convención. Como a las 2 o a las 3 podría ser cómodo para mí. Ya. Eh, Por esa pero, hora, entonces. ¿qué quería ejercitar mañana? ¿Cálculo también? Eh, no, o sea, yo creo que voy a ver si puedo hacer el ejercicio de Lagrange. Ujú. Eh, y revisarlo mañana si es que lo puedo hacer y si no lo puedo hacer lo vemos. Y en verdad me gustaría ver más Laplace que cálculo me ha ido igual bien con las notas. En Ya. Edo es donde me ha ido peor. Sí, se va de las manos. De hecho, hay que tratar de salvar el ramo con las primeras pruebas porque después se pone... Sí, y ahora solo Ya. Laplace la del juego, o sea, función escalón, traslación, todo eso. Ah, yo tengo que prepararlo. Eso. Eh, entonces mañana te tinca que veamos esto que tú me dices que es la plaza.
porque Laplace, no sé lo que es Laplace para ti. Ocupar transformada de Laplace, supongo, para resolver ecuaciones Sí. diferenciales. Igual te puedo Eh, mandar el temario. Sí, no, esa sí, profe lo manda. pero es para no desbordarme. Yo, porque podría hacer Laplace algo que... Hay más cosas de Laplace, eso. Ya. Hay más cosas que se pueden hacer de lo que... Claro, tú me decís, no, solo es la transformada de Laplace y eso. Sí, Sí, claro. mándamelo 100% Ya. para Entonces revisar. mañana a las 2 a las 3. Sí, ahí me confirmáis tú cuál Ya. te acomoda más. Yo Bueno, voy a... Ya, saludos, ya. nos vemos. Igual, que estés bien. Chaito. Chao, chao, gracias.